buenas tardes, como siempre, bienvenidos a este espacio noticioso del canal Cosmovisión. Ya estamos listos para contarles las noticias que han ocurrido en Colombia y también en el departamento de Antioquia. Vamos con los titulares de los hechos que desarrollaremos el día de hoy en NCN Noticias. Titulares NCN Noticias. Redada contra el Clan del Golfo en el Urabá deja 5 personas capturadas, entre ellas alias David o El Paisa, señalado de ser el cabecilla financiero de la subestructura Javier Yepes Cantero. A 30 años de cárcel fue condenado un hombre que abusó sexualmente con un objeto contundente de una mujer que se encontraba en estado de embriaguez. Tras los vejámenes, la víctima quedó al borde de la muerte. Docentes y estudiantes del ITM se declararon en paro universitario hasta el próximo 9 de noviembre. Denuncian crisis financiera por reducción del presupuesto del 13% de la institución para el 2023. Incendio en el centro de Medellín provocó millonarias pérdidas económicas en una bodega de madera. La conflagración debió ser atendida por 20 unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Ministro de Transporte Guillermo Reyes le pidió a la ANI aprobar tarifas diferenciales en los peajes de al menos 10 municipios del suroeste antioqueño, debido a la crisis vial por la construcción de Pacífico 2. Tras ser nuevamente reparadas por vandalismo y obsolescencia, entraron a funcionar nuevamente 4 estaciones de Encicla. Se espera que más de 1.000 usuarios por día se vean nuevamente beneficiados. Y en noticias económicas, el dólar abrió con tendencia a la baja y se cotiza a 5.018 pesos en promedio. Empezamos con las noticias. Las autoridades realizaron una redada en el Urabá contra el Clan del Golfo que dejó 5 personas capturadas. Entre estos se encuentra alias David o El Paisa, quien es señalado por el ejército y la policía de ser un cabecilla principal allí de la subestructura Javier Yepes Cantero. Las autoridades precisaron que estos operativos se adelantaron tras varios meses de investigación. También entre los capturados se encuentra alias Wilder, Ever, Henry y alias Eddie, quienes estarían al servicio de la subestructura Carlos Vázquez del mencionado grupo ilegal. También hay que notar pues, que las autoridades en estos operativos pues, incautaron varios elementos de guerra. Esto nos dicen desde el Ejército Nacional. Lograron llegar hasta el corregimiento Belén de Jajirá, municipio de Río Sucio, para dar captura con el sujeto alias David o El Paisa, integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero, financiero y encargado de movilizar material bélico para esta subestructura. Se logró realizar 4 capturas en el municipio de Apartadó, de Carepa y Medellín, de la subestructura Carlos Vázquez, encargados del componente criminal focalizado, realizar finanzas para esta subestructura. Un juez de la República condenó a un hombre por abusar de una mujer con un objeto contundente que la dejó al borde de la muerte. María Andrea, pues dicen las autoridades que este hecho se presentó exactamente el 16 de octubre de 2021, cuando el hombre, aprovechándose del estado de alcoholamiento de esta mujer de 39 años, la condujo hacia su casa y allí abusó sexualmente de ella con un objeto contundente. La víctima quedó al borde de la muerte, debió ser llevada a un centro asistencial. Tras la investigación y la denuncia, el hombre fue capturado y condenado a 30 años de cárcel. Esto nos dice el director de la Fiscalía Seccional Medellín. Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 16 de octubre del 2021 en la vivienda del procesado ubicada en el municipio de Itagüí, Antioquia. Según la investigación, el condenado aprovechó que la mujer de 39 años había ingerido licor y que no estaba en capacidad de oponer resistencia, y la agredió sexualmente con un objeto que introdujo en sus partes íntimas. Las lesiones fueron de tal gravedad que pusieron en riesgo la vida de la víctima. Ahora hablemos de movilidad, especialmente pues lo que tiene que ver con el suroeste del departamento de Antioquia, porque en las últimas horas el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le pidió a la ANI aprobar unas tarifas diferenciales para los peajes de esta zona del departamento. Esta petición es generada por las múltiples quejas que tienen los habitantes de los municipios del suroeste de Antioquia debido a que la construcción de la obra vial Pacífico 2 pues ha llevado a trancones de hasta 15 horas.
Las personas que transitan por allí y también las asociaciones de carga le han hecho un pedido al Ministerio de Transporte y también a la ANI para que hayan tarifas diferenciales de los peajes, dado el tiempo que se están demorando para trasladarse de un municipio a otro, pero también el desgaste que representa esto para sus vehículos. Esto dijo el ministro Guillermo Reyes, quien manifestó que el próximo 15 de noviembre tendrán una reunión con la ANI para poder fijar tarifas. Tenemos una reunión prevista para el 15 de noviembre. Vamos a llegar con una propuesta de tarifa diferencial que no es el 50% del valor del peaje, sino será una escala determinada con las condiciones económicas y sociales de esos municipios. No habrá cierres, no habrá retiro de peajes. El peaje es fundamental. Sin peajes las vías no van a tener mejoramiento, control, operación. Docentes y estudiantes del ITM pues se manifestaron hoy en horas de la mañana y entraron en paro hasta el 9 de noviembre. ¿Cuáles son las razones, María Andrea? Los estudiantes, pero también los docentes de cátedra, ocasionales y de carrera están manifestando porque le redujeron el presupuesto de funcionamiento de la institución universitaria para el 2023 en un 13%. Esta situación ha llamado la atención de las autoridades académicas, pero también de los estudiantes que dicen que necesitan el recurso para poder funcionar y también para sus grupos de investigación. La situación llama la atención después de que se había aprobado este año el programa de matrícula cero, teniéndose en cuenta que en el ITM se desarrollan varios programas de ciencia y tecnología. Muchos de los estudiantes asistieron en horas de la mañana a la Alpujarra y se manifestaron en el Consejo de Medellín. Pidieron ayuda a los concejales, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de parte de la Alcaldía de Medellín ni de la Secretaría de Educación. También hablemos lo que tiene que ver con el SOAT, porque continúa la escasez de la expedición del SOAT para carros y motos, especialmente en todo el territorio nacional. En las últimas horas, el ministro de Transporte precisó que esto se debe en gran parte a los fraudes, evasión y a las tarifas tan altas por parte de este seguro. Mire, Duber, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó que tienen las pruebas para evidenciar que varias aseguradoras estarían ejecutando un plan tortuga para poder expedir el SOAT. Como usted lo ha mencionado, son varias las razones en las cuales están fundamentando el plan Tortuga, pero entre ellas también tiene que ver con la reducción de hasta un 5% de ganancia, una ley que se dictaminó el año pasado para aquellas entidades que expidan este seguro. Muchas entidades han determinado no expedirlo más, por lo que esta situación se ha ralentizado que varias personas que poseen un vehículo o una moto puedan ir a expedirlo. Frente a esta situación, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, manifestó que la próxima semana estarán finalizando un documento para poder regular la expedición del SOAT. Porque hay una desfinanciación generada por los fraudes y por la evasión. 2, por las tarifas. Y 3, pues obviamente hay una situación que requiere de decisiones gubernamentales. Estamos trabajando en preparar las reglamentaciones. El tema de la venta de los SOAT en las tiendas, almacenes, estaciones de gasolina, porque se redujo con base en una ley del año pasado al 5% la comisión que se da por esas pólizas. Eso ha hecho que además no haya mucho interés en venderlas, porque no es un buen negocio, pero además no hay en el mercado suficientes expediciones de pólizas como lo requerimos. Ahora hablemos del proyecto Hidroituango en este capítulo del día de hoy, porque la Procuraduría General de la Nación le pidió a la ministra de Minas y a EPM buscar salidas para evitar una crisis económica ante una posible no entrada en funcionamiento de la primera turbina. Ante los anuncios que se dieron el día de ayer y el puesto de mando unificado que se va a realizar el día de mañana en el municipio de Valdivia, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, manifestó que desde esta entidad entienden que Hidroituango es un proyecto energético estratégico para el país, pero también entienden la importancia que se le debe dar a la seguridad de las comunidades aguas abajo, especialmente con el funcionamiento de la turbina número 1, para que no genere fisuras en el macizo rocoso. En este sentido, dice la Procuradora General de la Nación, y llama la atención para que diferentes entes que intervienen en esta construcción, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, EPM, la ministra de Minas y otras entidades, se sienten a conversar para evitar una sanción ante la no entrada en funcionamiento de este megaproyecto el próximo 30 de noviembre. Esto dijo la Procuradora. La Procuraduría es consciente que este es un proyecto estratégico para el país. Las pruebas frente a la resistencia del macizo o montaña son necesarias para que de forma segura
y en un plazo razonable se puedan prender las turbinas y quitar la presión sobre el vertedero. Invito a la ministra de Minas, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, invito al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y también invito a EPM para que se sienten y busquen salidas ante el riesgo económico que tendría el proyecto al no entrar en funcionamiento el 30 de noviembre. Es hora de hacer una primera pausa para comerciales, pero volvemos con más noticias acá en NSN Noticias. Volvemos con las noticias. Ayer en horas de la noche se presentó un incendio que dejó varias pérdidas materiales. Esto ocurrió en el centro de Medellín. La conflagración se presentó pasadas las 6:30 de la tarde, inició y se extendió hasta altas horas de la noche. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el incendio inició en una bodega donde se almacenan maderas. La empresa llegó allí en un tercer nivel fuego y fue necesario pues que lo atendieran 20 unidades del cuerpo de bomberos que se desplazaron allí de las estaciones Libertadores de Barrio Triste, Guayabal, Campo Valdés y Buenos Aires. El incendio fue también allí pues atendido por la Secretaría de Movilidad y la policía, quienes ayudaron a los bomberos en el manejo de la situación porque el caos se armó en los alrededores. Y tras ser nuevamente reparadas por vandalismo, ya activaron nuevamente las estaciones de Encicla. Son 4 estaciones que anunció el director del área metropolitana. Ya están en funcionamiento, exactamente estación Aves María en la carrera 45 con calle 74 Sur en Sabaneta. También la estación de Santa Teresita en la ciudad de Medellín, la estación de Los Mangos y otra estación allí ubicada en la carrera 66B con 40. De acuerdo con lo que dice el director del área metropolitana, Juan David Palacio, estas estaciones estaban fuera de servicio debido a algunos hechos vandálicos y a que algunos equipos de tecnología se encontraban ya obsoletos. Se espera que por lo menos 1000 personas comiencen nuevamente a beneficiarse con la entrada en operación de estas 4 nuevas estaciones de Encicla. Nuevamente hemos puesto a funcionar 4 estaciones que estaban cerradas producto del vandalismo y también del deterioro de la tecnología. De esta forma, la estación Los Mangos, Río Aburrá, Santa Teresita y Aves María en el municipio de Sabaneta nuevamente están funcionando. Durante el transcurso de la semana, otras 4 estaciones se pondrán nuevamente a funcionar. Después del anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementar en un 40% los aranceles para textiles importados, pues algunos sectores recibieron muy bien esta propuesta. Por ejemplo, en Antioquia, José Gil, ¿por qué están tan contentos con el anuncio del presidente Gustavo Petro? Sí, María Andrea, mire, concretamente en el sector textil confección y claramente en la Cámara Colombiana de la Confección y los Textiles, el señor Camilo Rodríguez, como su presidente, manifestó su beneplácito porque esto manifiesta va a ayudar al sector y sobre todo a la generación de empleo femenino que se ve tan golpeada y se vio tan golpeada después de pandemia. Es una muy buena noticia para el país, ya que esto va a tener 2 elementos importantes. El primero de ellos es que sin duda alguna se van a recuperar cientos y miles de puestos de trabajo. Recordemos que el sector de las confecciones generaba cerca de 3.200.000 puestos de trabajo, hoy solamente tenemos 1.600.000 y lo que se espera con esta medida es precisamente recuperar y generar esos nuevos puestos de trabajo. Lo segundo es que hoy Colombia tiene un déficit en la balanza comercial, en donde en las importaciones hablamos de que al primer semestre de este año estábamos hablando de 1.417 millones de dólares, mientras que por el contrario solo hemos exportado 432 millones de dólares. Y la cifra del día vuelve a ser el dólar en el mercado colombiano porque hoy tocó un máximo de 5.133 pesos. Este precio lo marcó muy cerca de su cierre. Al cierre de la moneda norteamericana en el mercado colombiano se negociaba a 5.122 y se promedió a 5.058 durante la jornada. Y esto es quizás lo más importante de la información en lo que tiene que ver con la cifra del día. En ningún momento el dólar se negoció por debajo de los 5.000 pesos. Y cuando nos vamos al panorama nacional, nos vamos a ir para Bogotá. La capital del país es protagonista el día de hoy en nuestras noticias nacionales. La primera tiene que ver con una determinación tomada
Por Migración Colombia. ¿Recuerdan lo que pasó en el paro del año pasado, 2021 puntualmente, con una ciudadana alemana que había sido expulsada del país? Rebecca Sprober, que cuando participaba de estas actividades fue sancionada y expulsada del país, tenía también una prohibición de venir a tocar piso colombiano por lo menos 10 años. La noticia la da el senador del Pacto Histórico, estamos hablando de Gustavo Bolívar, quien asegura que ya le fue revocada esta sanción. Migración Colombia revocó la resolución mediante la cual la ciudadana alemana Rebecca Sprober fue expulsada de Colombia. La caleña, o mejor, la alemana que se identifica como caleña, había participado activamente de este paro que se presentaron y las manifestaciones del 2021. De acuerdo con Migración Colombia, en su momento, la determinación era que, pese a su condición de turista, practicaba acciones no correspondientes al turismo. Pues esta vez, y la nueva sanción o la nueva determinación dice que se considera esta instancia que, ante la carencia de fundamentos de hecho y de derecho para la imposición de una medida discrecional, como es la del caso en estudio, resulta válido, oportuno y necesario aplicar la causal 2 del artículo 93 de la ley 1437 del 2011 para revocar la medida impuesta a Rebeca, así que puede volver al país y ella lo ha celebrado a través de sus redes sociales. Lo que no ha sido a través de redes sociales y no ha sido una celebración es el repudio que se está causando a nivel nacional luego de que se conocieran muchos más detalles del escalofriante hecho de un abuso sexual a una menor de 17 años en una estación de Transmilenio. La joven Hilary Castro valientemente narró los momentos de terror que tuvo que vivir cuando un hombre la sacó de la estación amenazando contra su integridad luego de haber hurtado todas sus pertenencias y abusando de ella sexualmente. Lo triste del caso es que ha sido revictimizada y cuando ella había tomado la determinación, las fuerzas y la gallardía de poner la denuncia, fue rechazada. Esto es lo que cuenta Hilary Castro que sucedió cuando intentó poner la denuncia por abuso sexual. Decidí ir a poner la denuncia el día de hoy. Nos aconsejaron, un abogado nos aconsejó que fuéramos a la URI de la 38 porque para conseguir las cámaras de seguridad de esta estación de Transmilenio necesitamos un derecho de petición. Cuando fuimos a la estación de la 38 nos dijeron simplemente que no se podía porque esa era para adultos y yo soy una menor de edad. Nos trasladamos a la 30/12, que esa es la que queda como al lado de la estación del Ricaute, esa es la de menores de edad, donde llegamos y nos dicen que no se puede porque la persona que abusó de mí es un mayor de edad, entonces que toca ir a la de la 38. Ahí también nos dicen que no reciben denuncias porque ya son más de las 5 de la tarde y mi caso no es un caso de urgencia. Es definitivamente un caso de urgencia y tan lo es que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han demostrado y han manifestado ante los medios de comunicación que trabajarán de manera conjunta para determinar de manera inmediata quién es el responsable de este abuso sexual. Por su parte, la Policía Nacional ha extendido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para esclarecer quién es el responsable de este aberrante hecho. Pero aquí no llega la cosa. El mismo presidente de la República, Gustavo Petro, se manifestó sobre el caso, porque Hilary Castro fue una activista que participó en su campaña. Miremos qué decía Gustavo Petro. Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la policía, en la brevedad del tiempo, captura del criminal. Sigamos con el panorama nacional porque estos hechos trajeron consecuencias y es que se presentaron actos vandálicos en las estaciones de Transmilenio por grupos de activistas femeninos que rechazaron lo que le sucedió a Hilary Castro. Destrozadas y vandalizadas las estaciones del sistema de transporte público masivo de Bogotá y algunos de los articulados fueron rayados por estas mismas activistas. Los hechos fueron rechazados por la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien a su vez aprovechó la ocasión para decir que se le brindará acompañamiento constante a la víctima de los hechos, a su familia y por supuesto agradecer a las amigas que les prestaron abrigo y apoyo, pero se rechazan los hechos vandálicos diciendo que la violencia no puede responder con violencia. Claudia López. Ocurrieron una serie de hechos desafortunados, pero ya la denuncia se puso, la estamos acompañando desde la Secretaría de la Mujer, a Hilary,
a su madre, a sus amigas, gracias por acompañarlas, gracias por poner la denuncia, vamos a dar con el responsable, ya la denuncia está puesta, la asistencia psicosocial y jurídica se está dando y los errores que quedaron en evidencia en ese trámite, de que no hubiera habido atención oportuna en la línea telefónica, de que en la URI no le hubieran recibido la denuncia inmediatamente, por supuesto ya con la Fiscalía y con la Policía estamos al tanto para mejorar. De manera que en ese caso doloroso, nuevamente nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra acción, porque es que la solidaridad es acción de verdad. Ya la denuncia se puso, la Secretaría de la Mujer, su acompañamiento psicosocial y jurídico se está dando y también del sector salud y de medicina legal, porque por supuesto eso es parte de la denuncia. Y con este recorrido nacional vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Ya regresamos con más NCN Noticias. Y hablemos ahora de la reforma tributaria que se aprobó el día de ayer en el Congreso. José Fernando Gil, ¿en qué consiste esta reforma? Sí, mire, la reforma tributaria hay que anotar que ayer fue aprobada en el Senado de la República, anteriormente había sido aprobado en la Cámara de Representantes. Documentos de Cámara y Senado deben ser conciliados para ser presentados ante el Gobierno Nacional y como tal ya ahí tener en sí la que va a ser la reforma tributaria. ¿Qué es lo más importante de lo aprobado y que vale recordar? La reforma tributaria que arrancaba en 75 billones de pesos, luego se mencionó que era de 50, posteriormente el Gobierno Nacional y el presidente decía que era de 25.9 billones de pesos y hace tan solo una semana el presidente de la República manifestaba que iba a ser de 22 billones de pesos, en última será de 20 billones de pesos. Entre otros, ¿qué tendrá esta reforma tributaria? La renta corporativa tendrá un tributo del 35%, habrá impuesto al sector minero energético. Los contribuyentes con más de 10 millones de pesos mensuales tendrán que pagar impuestos sobre la renta. Las ventas de casas y apartamentos de un poco más de 190 millones de pesos también tendrán una contribución. En última se aprobó un impuesto de 190 pesos en el galón de la CPM, de 169 pesos en el galón de la gasolina. Estamos hablando, independiente pues de los aumentos que estamos viviendo al principio de cada mes, y de 36 pesos al metro cúbico de gas. Esto tiene que ver también pues con los hogares. Los alimentos ultraprocesados, algunos de los que estaban en el proyecto de reforma, tendrán un aumento de 10% a partir del año entrante, del 15% a partir de 2024 y del 20% a partir de 2025. El impuesto al patrimonio irá para algunos, en algunos casos, montos altos entre el 0 y el 1,5%. Se determinó cárcel para evasores, para aquellos que lo cometan o que sean cogidos en 3 ocasiones, y obviamente es para aquellos que sean evasores, pero de más de 1.000 millones de pesos, no es para cualquier evasor. Se cayó el impuesto a las iglesias, a las pensiones, y se acaba el 4 por mil, entre otros, para aquellos movimientos en cuentas bancarias entre 13.300.000 pesos, 13.300.000 pesos para arriba, Duber. Muy bien, y para ir finalizando esta emisión del mediodía de hoy, contarles que en una unidad de cuidados intensivos permanece un joven de 18 años identificado como Juan Gabriel Taborda, pues que en la noche del 31 de octubre fue embestido, arrollado por una caravana de motociclistas que se movilizaba con máscaras y disfraces por el sector de Las Palmas. De acuerdo a las declaraciones entregadas por el padre del joven, que decía que esta persona se encontraba en el separador de Las Palmas visualizando el desfile cuando fue embestido por una motocicleta. En el primer momento las personas creyeron que el joven había muerto, pero luego se percataron que continuaba con vida, por lo que fue remitido a un centro asistencial, donde en este momento permanece en una unidad de cuidados intensivos. Las autoridades buscan los responsables de este hecho. Con esta información finalizamos esta emisión de mediodía de NCN Noticias. A ustedes agradecerles. Gracias por estar con nosotros y les deseamos un excelente fin de semana.